Bien, esta es una hermosa mañana después de esa exposición magistral que hizo el obispo Joel Zelaya, presbítero del trabajo nuestro allá en Honduras. Joel, gracias por bendecirnos y por recordarnos todas esas profecías que señalan que el evento del retorno de Jesús no es una cosa que estará al azar, no es un evento que acontecerá sin ninguna base, sino que todo esto ya está predestinado por el Padre desde antes de la fundación del mundo, y cada profecía señala que el Padre tiene todo bajo control. El mundo camina de acuerdo a la voluntad del Padre. A veces pensamos que el pecado, la maldad, la droga, los abusos sexuales, los abusos de niñez, todas las cosas que pasan en el mundo, asesinatos, guerras, rumores de guerra, hambre, pestilencia, naciones que se levantan contra nación, pueblo contra pueblo, señales en el cielo, de terremotos, tormentas, maremotos, todas estas cosas que la Biblia dice que acontecerán, y se aumentarán la actividad de estas cosas, así como el tiempo se va acercando. Sin embargo, todas estas cosas están ya predestinadas por el Padre. Nada acontecerá por sí solo, simplemente porque a alguien se le ocurrió que acontecería, sino que todo esto ya está dentro de un solo plan, que es el plan que Dios tiene con el hombre para un día retornar al hombre al plan original de la creación, que es que el hombre viva en paz, en felicidad, en un mundo nuevo, en un mundo completamente perfecto, el que el Padre trazó para nosotros al principio y que nosotros con el pecado echamos a perder. Sin embargo, desde el mismo momento que pecamos, viene la palabra profética. La palabra profética viene de una vez, de que de la simiente de la mujer se levantaría uno que le aplastaría la cabeza a la serpiente. Primera profecía que se da en la Escritura, Génesis 3:15, acerca de que Jesucristo se levantaría para aplastar a esa serpiente que hizo caer a Eva en el principio de la creación y engañar a Adán, por los consiguientes, y traer el mal en que el mundo se encuentra. Pero Dios ya tenía un plan trazado, nada toma por sorpresa a Dios, así que damos gracias a Dios de que todas estas cosas están dentro del marco de la perfecta voluntad de Dios y de un plan divinamente organizado que el Padre tiene para toda la humanidad, porque la voluntad del Padre es buena, agradable y perfecta. Damos gracias a Dios por todas estas cosas. Yo sé que así como se desarrollen todas estas cosas que estamos hablando acerca de profecía, porque el tema de este mes, como ustedes saben, es un tema escatológico. El tema general es el retorno de Jesús, el retorno de Jesús, como se dice en hebreo, Maranata, ¿verdad? Jesús viene pronto, la pronta venida o retorno de Jesús. En el griego se dice parousia, que significa lo mismo, significa la venida o el retorno de Jesucristo. Creemos nosotros que esa es nuestra bendita esperanza, que no todo es lo que hacemos en la tierra, no todo es lo que hacemos hasta el día en que moramos y ahí terminó todo, sino por el contrario, esto es simplemente una siembra, es simplemente una prueba en nuestra vida para alcanzar la vida eterna y todas las cosas maravillosas que nos han sido prometidas. Si no fuera por esa esperanza, cuestionaríamos si vale la pena vivir esta vida, ¿verdad? Muchos problemas, dolores, sufrimientos, calumnias, traiciones, engaños, a veces situaciones económicas, pobreza, miseria, pleitos, contiendas, chismes, divisiones. Pero Dios dice, hay algo mejor, y es la vida eterna que tengo preparada para ustedes. El Señor tiene un plan en un mundo perfecto y seremos parte de ese mundo perfecto. Y yo sé que así como avance este tema, usted va descubriendo cantidad de cosas que Dios ha preparado para nosotros, y su fe va a crecer en saber que todas estas cosas están profetizadas ya 700, 800, 1000 años antes de que acontecieran. Ya todo esto estaba escrito. ¿Cómo se puede escribir algo que va a acontecer 500 años antes, como en el caso de Isaías, y el nacimiento de Jesucristo, o su nacimiento virginal,
o en el caso de Miqueas, todo ese tipo de cosas. ¿Cómo se puede saber estas cosas? Pues simplemente porque Dios mismo inspiró a los que lo escribieron y es el mismo que hace que se cumpla la palabra escrita más adelante cuando el tiempo viene, en el cumplimiento del tiempo. Así que estamos dentro de un programa, estamos en las manos de Dios. Usted no tiene que preocuparse de nada porque su vida está en las manos del Señor, su tiempo está en las manos de Dios, todos sus asuntos están en la mano de Dios. Por eso es que yo sé que usted podrá ser bendecido este día en todo lo que usted haga y emprenda, porque todo eso es parte del plan de Dios, de darle salud, darle sanidad, darle liberación, ayudarle en sus peticiones. Y por eso hoy queremos orar por las peticiones que tenemos delante de nosotros, sabiendo que ya el Padre conoce cada una de ellas, ya el Señor preparó para cada uno de nosotros la bendición, preparó el camino, preparó la sanidad, preparó la bendición financiera, preparó la rotura de las cadenas y ataduras que te ataban en la mente. Este es un día nuevo, es un día de salud, es un día de libertad. Quiero que enfrentes este día con fuerza, con valor, con vigor, porque Dios ha preparado un día hermoso para ti. Está profetizado. Este es el día que hizo el Señor. Nos alegraremos y nos gozaremos delante de Él. Así que levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová hoy ha nacido sobre ti. Y aunque tinieblas llenen la tierra y ponen las noticias y son malas, y oscuridad llenen las naciones, yo declaro que sobre ti las cosas son diferentes. Sobre ti amanecerá Jehová. Y yo declaro que ahora el sol de justicia está amaneciendo sobre ti y en sus alas trae salvación. Sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti, dice la Escritura, será vista su gloria. Así que prepárate para que andes hoy a la luz de su venida y de su resplandor. La Escritura dice, y andarán las naciones a la luz de su resplandor, andarán a la luz de su venida. Entonces, por la venida de Cristo, por el resplandor de ese Cristo eterno, del que habla todas las profecías y que se cumplen cada día, andamos nosotros en luz, no en tiniebla, porque hoy el Señor ha declarado que somos hijos de luz, porque Él nos ha dado su luz y su verdad. La envió para que nosotros caminemos en ella. Así que levántate y resplandece. Es un privilegio compartir con ustedes. El tema pues se titula El retorno de Jesucristo, basado también de la profecía desde el Antiguo Testamento hasta el día de hoy al Nuevo Testamento. Cuando hablamos del retorno de Jesucristo, notamos en la Biblia que hubieron acontecimientos que hablan acerca de Jesús, desde la profecía de su nacimiento, que fue la promesa que el Padre había dado para manifestarse aquí a favor de nosotros y creer que se cumpliría el propósito de Dios y que sería dado a la humanidad un milagro. Y ese milagro pues fue el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y en el libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14, se refiere a un niño que nacería. Y dice que se refiere a una virgen que daría a luz un niño y se llamaría su nombre Manuel, que significa Dios con nosotros. El versículo dice, por tanto el Señor mismo os dará señal, y aquí que la virgen concebirá y dará a luz a un hijo y llamarán su nombre Manuel. Recordemos que en esta profecía del libro de Isaías encontramos la promesa que Dios da desde el Antiguo Testamento para dar una oportunidad a la humanidad, porque recordamos que la gracia y el favor de Dios pues había sido quitado basado a que Adán y Eva habían pecado y la salvación de los seres humanos se había perdido, pero Dios en su inmenso amor y en su misericordia da una promesa, y la promesa es, por tanto, el Señor mismo dará señal, y aquí que una virgen concebirá y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Manuel. Y si usted nota, aquí en la profecía del milagro, cuando está la promesa que Dios enviaría un redentor para liberarnos del pecado, de la muerte y de la maldad. Después vemos que aparece la profecía del nacimiento del Hijo de Dios, y vemos que en la profecía del nuevo nacimiento lo encontramos en el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, también predice, porque un niño se nos es nacido, hijo se nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable,
consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Cuando notamos la promesa de Dios, primero vemos que Dios le revela a Isaías que da la promesa que nacería una esperanza. Pero aquí ya está la profecía acerca del nacimiento cuando Jesús va a nacer. Y no solamente da la profecía de que vendría alguien que tendría la bondad y la misericordia para darnos esperanza para la salvación y la vida eterna de nosotros, sino que también habla también en el libro de Miqueas, capítulo 5, versículo 8, acerca también del lugar del nacimiento, y porque predijo también el lugar exacto del nacimiento de Jesús. Pero tú, Belén, que significa Efrata, pequeña para entre todas las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y tus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. En esta época habían dos ciudades llamadas Belén. La predicción de Belén, que significa Efrata en Judá, que era muy significativa. Cuando vemos realmente la promesa de la venida y del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, no solamente se está hablando de su nuevo retorno para venir a traernos a nosotros, sino que desde el Antiguo Testamento hay referencias de todos los pasos del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y así como hay referencias en el Antiguo Testamento, también así hay referencias del nuevo nacimiento. También cuando leemos en el libro de Zacarías, capítulo 9, versículo 9, habla específicamente de que el Mesías entraría en Jerusalén montado en un burrito y sería aclamado como rey. Esto tuvo lugar en lo que llamamos en el Domingo de Ramos, cuando Jesús entró en Jerusalén montado en un burro, que fue el domingo anterior de su crucificación. Si usted nota en el libro de Zacarías 9:9, habla de la profecía, pero ya en Juan capítulo 12, versículos 14 al 15, se habla del cumplimiento de la profecía. Porque hoy creemos que así como se cumplió paso a paso la profecía del advenimiento del Hijo de Dios para nacer aquí en la tierra, para venir, morir por nuestros pecados, resucitar y ver todos esos milagros de los acontecimientos de la promesa de Él desde el Antiguo Testamento, hoy creo que también tenemos que creer lo que la Biblia habla. También hay una clara profecía de que los vestidos de Jesús se repartirían y echando suerte en el antiguo juego de azar que habla en el libro de los Salmos, capítulo 22, versículo 18, se dice: porque perros me han rodeado, se me ha acercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Dice, queriendo cortar pues todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan, dice en el libro de los Salmos, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Cuando habla en el libro de Salmos. Y en el libro de Mateo 27:35 dice: cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos. Y vamos notando que la Biblia específicamente se va cumpliendo el propósito y el plan de nuestro Dios acerca de la salvación para nosotros, sus hijos. Y en el libro de Isaías, capítulo 53, habla del siervo sufriente, y específicamente los versículos hablan de alguien que sería despreciado, de alguien que sería desechado entre los hombres, que sería varón de dolores y experimentado en quebranto, y como que escondimos de él nuestro rostro, y fue menospreciado y no le estimamos, porque ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas nosotros fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, mas no abrió su boca, y como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Eso lo menciona en Isaías 53,
3 al 7, y vemos la verdad de estos versículos más claramente acerca del acontecimiento que a él le iba a pasar, para hoy darnos la oportunidad para que usted y yo podamos ser salvos para cuando él retorne de nuevo a la tierra. Él también predijo en el libro de los Salmos 41:9, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañal. Aquí Jesús también está hablando acerca que tantos hombres lo iban a seguir y iban a creer en su promesa, y también así como hombres lo iban a traicionar, y iba a acontecer lo que sucedió juntamente con Judas para que se cumpliera el propósito con el que él había venido a la tierra, porque eso es lo que habla en Salmos 41:9. Y más adelante, Judas Iscariote traicionándolo a Jesús de esa manera, habiendo dicho, Jesús de esto se conmovió en su espíritu y declaró y dijo: de cierto digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban el uno al otro, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que le preguntase quién era aquel de quien él hablaba. Entonces, recostado acerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Y respondiendo Jesús: a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Y entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto, que es lo que habla en el libro de Juan, capítulo 13, versículo 21 al 27. Y lo que notamos en estos últimos pasajes fue que todas estas cosas acontecieron para que Cristo viniera a la tierra para redimirnos del pecado, que hubieron acontecimientos. Pero ahora sabemos que Él regresará de nuevo, no para pasar todas estas etapas de su vida, sino para que seamos parte de su reino y de su regreso. Y estamos hablando que estamos viviendo la etapa de la segunda venida de Cristo en el Nuevo Testamento. Y en la revelación del Nuevo Testamento acerca de la segunda venida de Cristo, se introduce un nuevo factor con la revelación del arrebatamiento de la iglesia. En el Antiguo Testamento, las predicciones de la primera y la segunda venida de Cristo se mezclaban con frecuencia y los profetas tenían dificultades para distinguirlas. Y recordarle a usted que en el Antiguo Testamento, aun cuando Cristo nació en Belén de Judea, los reyes magos estaban esperando que naciera una estrella para ver el advenimiento y la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque era visible, mas ahora no es visible. Ahora será cuando suene la final trompeta, y nuestro oído tiene que estar presto para oír cuando ella suene. Y es importante poder entender que en aquel tiempo la profecía declaraba que vendría el Salvador del mundo y que nacería por un niño, y estaban a la expectativa de ver una estrella, pero ahora no es visible, ahora es audible, porque ahora tenemos que estar listos y preparados para cuando suene la final trompeta, y los que estemos preparados nos iremos con el Señor. Así que le animo para que se cumplan las profecías acerca de la primera venida y no hayan problemas para distinguir entre las profecías relacionadas con sus sufrimientos y aquellas que tienen que ver con su gloria venidera. Hay dos descripciones de la segunda venida de Cristo en todos los pasajes importantes relacionados con ellas, que enseñan claramente que su venida es personal. Desde luego, esto es que se apoya por la revelación de los ángeles cuando habla en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 11, que así vendrá como le habéis visto, dice la Biblia, ir hacia el cielo. Esto se refiere a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Así como Él se fue personalmente al cielo, así también Él volverá personalmente. Desde luego, este es apoyado por otros pasajes importantes en las Sagradas Escrituras. Y en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 27 al 31,
dice lo siguiente: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas se caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro extremo de la tierra. Hoy pues esperamos al Señor. Como siempre recordamos y reconocemos de que tenemos que vivir como que el Señor viene dentro de un segundo, pero tenemos que trabajar como que faltaran 100 años para que Él viniera. Es un privilegio saber que las profecías de nuestro Señor Jesucristo se cumplieron desde el Antiguo Testamento y se cumplirán hasta el Nuevo Testamento. Hoy le animo que sigamos trabajando, que hagamos la voluntad del Señor, que lo hagamos con pasión, que recordemos que vendrá una recompensa, y la mayor de todas las recompensas es saber que tenemos una eternidad y que retornaremos con el Señor allá en el cielo, pero que recordemos que hay profecías desde el Antiguo Testamento y que esas todas fueron descritas por los profetas, pero ahora nos corresponde a nosotros en el Nuevo Testamento creer las promesas que Él regresará y recompensará a cada uno de nosotros según nuestras obras. Así que Dios le guarde, Dios le bendiga, y fue un privilegio compartir la palabra del Señor con ustedes, y nos vemos pronto en el nombre del Señor.